Hola, ¿qué tal? Asistimos a un nuevo episodio del canal Marisa Domenech de Viajita acá. Bueno, sabéis que me gusta mucho Rousseau. Ya he hecho un vídeo hablando del origen y principios y fundamentos sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, bastante largo. Un estudio que hice en un blog, ¿vale? Y lo trasladé aquí, transcribiéndolo. Y ahora me gustaría relacionar un poco el discurso de las ciencias y las artes, que vuelvo a releer en esa segunda relectura muy rápida, pero hacerlo sobre huella fresca, sobre la marcha, un poco, es decir, comentando algunos párrafos del discurso en la primera parte, porque tiene dos, primera parte y segunda parte. Sabéis que la Academia de Gijón le premió con un reconocimiento y que fue esa misma Academia de Gijón la que luego le denostó por tratado de antropología que he mencionado antes. Bueno, empieza con una pregunta retórica. Hay un pequeño prólogo de otro autor. Deciros que él escribió notas, que esta es la edición que tengo yo. Él escribió notas antes y después de los tratados que escribió, junto con otros más parciales al principio, pero los tres fundamentales son los principios y fundamentos del origen de la desigualdad entre los hombres, del contrato social y discursos sobre las ciencias y las artes junto con el Emilio. Del Emilio no me lo he leído, es una asignatura pendiente que tengo. El discurso empieza con la frase siguiente: Decipimur specie recti. La mayoría de los poetas somos seducidos por las apariencias de bien. Claro, es que aquí hay anotaciones al margen, abajo, donde explican muchas cosas y muchas anotaciones propias y de otros personajes ilustres, utilizando el recurso de autoritas o la autoridad moral que tiene una persona para dar una opinión o sostener una argumentación. Bueno, la pregunta retórica a la que os hacía mención, y empieza así, dice textualmente Rousseau: ¿ha contribuido el restablecimiento de las ciencias y de las artes a depurar o a corromper las costumbres? Claro, él habla en todo momento, para hacer un resumen muy sintético, de tres cosas fundamentales. Las costumbres, pues digamos, pervertidas o transformadas en apariencias. Se habla mucho de la máscara, porque si lo relacionamos con el tratado posterior, que es del contrato social, que es datado de 1762, pues habla de la máscara que se pone una persona para las costumbres pervertirlas y la virtud perderla. Habla mucho de la virtud. El tratado de antropología, de principios y fundamentos sobre el origen de la desigualdad de los hombres, establece, entre otras cosas, muchos temas y subtemas, asociaciones y analogías, que esa máscara hace mención a cuestiones más economicistas, pero sobre todo sociales. Y luego, por ejemplo, la pérdida de la virtud. Cuando un hombre tiende al bien en el estado de naturaleza, primigenio, lo hace porque, en primer lugar, no tiene conciencia de sí mismo. En un principio, digamos, en el estado más remotamente salvajista o salvaje. Y luego las costumbres, en contacto un grupo de hombres con otros, hace que éstas se transformen a través de la perceptibilidad, a través del contacto, a través de la comunicación hablada. Habla del multilingüismo, habla de cómo se originan las lenguas, que en principio la familia es el estatus poderoso primigenio para asegurar una sociedad y un orden establecido, que luego se romperá porque hay una confrontación, y lo dicen del contrato social, entre el hombre civil, el hombre social, o que utiliza la razón para razonar y para argumentar, para huir conjeturas y teorías y sofismas, y luego el hombre en la naturaleza, el ser social, eh, digamos, más salvaje.
cuando está en estado natural, ¿vale? Una vez la evolución hace un desarrollo nuevo, o nuevos desarrollos, se producen revoluciones, se cambian los modelos de Estado cuando ya aparece la razón y aparece eh, pues el orden social y político, aparece un programa político y se tiene que hacer un pacto social para consensuar todas las partes y durante todos los modelos de Estado previsiblemente que previsiblemente van a acaecer. Tras una revolución, de la monarquía se puede pasar a la tiranía, luego una democracia, una república, que él dice que idealmente es el Estado democrático más perfecto, y habla mucho de la de Ciro, por ejemplo, en el Imperio Romano, perdón, en Grecia, quería decir, perdón, cuando estaba Sócrates en vida. Y todo esto lo vengo a decir porque estas asociaciones las hace entre todos los tratados. Pero claro, primero hay que establecer que lo que primero escribe es el discurso sobre las ciencias y las artes, que es más social, menos político y, como él mismo dice, menos despótico y menos invasivo, que hablar de política supone que el hecho de hablar de las ciencias y las artes en su aparición a través de la deformación de las costumbres, de la deformación de la virtud, a través del afán del egoísmo, pues bueno, para ver un poco esto poco a poco, voy a leer trozos y luego voy a dar mi opinión, mi análisis, que tengo que incidir en ello. Yo no soy filósofa, solamente documentalista y analista, y lo haré pues desde mi punto de vista más profano que otra cosa. Pero bueno, espero que le sirva a alguien y que si alguien tiene alguna opinión, pues que me la deje en los comentarios si quiere, o si no, pues que se formen sus propias conjeturas, sus propias certezas o saque sus propias conclusiones, ¿vale? De esto saben mucho los profesores y los filósofos y los investigadores, ideólogos, etcétera, pero yo no. Yo solamente analizo lo que leo y me gusta la lectura. De filosofía está muy poco, he leído solo pocos autores, pero Rousseau me llama la atención porque me parece que a nivel empírico pues tenía muchas ideas factibles, pero que a nivel material no se podían aplicar para hacer análisis porque todavía no había llegado, por ejemplo, Darwin, o todavía no tenía el método científico un desarrollo teórico y práctico, pragmático suficiente. Él dice, no es la ciencia lo que maltrato, me he dicho, es la virtud lo que defiendo ante hombres virtuosos. La virtud hacía en el Tratado Antropológico de Rousseau, los tratados antropológicos de Rousseau, lo que hace mención a la virtud es el hecho de que una persona defienda la vida de otra y la de sí mismo ante las, digamos, imposturas de la naturaleza, los accidentes climatológicos, las otras bestias, un hombre contra otro hombre para defender la propiedad o sitio de propiedad que aparece después. Él habla también del sitio de propiedad en el contrato social y en principios y fundamentos sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, y hace diferentes analogías, similitudes, asociaciones, antagonismos, etc. Como ya os he dicho en alguna ocasión. En la primera parte dice que es un espectáculo grande y hermoso ver al hombre salir en cierto modo de la nada por sus propios esfuerzos, disipar mediante las luces de su razón las tinieblas que la naturaleza lo había envuelto. Se refiere a que el trato con otros hombres, el aprendizaje y el hecho de probar mediante ensayo y error, a través de la perfectibilidad y el manejo de instrumentos, el hecho de que se tenga que mantener lo adquirido, los bienes adquiridos más lujosos, hace que esas preocupaciones se transformen en preocupaciones más sofisticadas. Y eso es uno de los motivos por los que, digamos, que las costumbres pues se pervierten en cierto grado, ¿vale? Europa había recaído en la barbarie de las primeras edades, los pueblos de esta parte del mundo tan ilustrada hoy vivían hace algunos siglos en un estado peor que la ignorancia,
No sé qué, bueno, a veces habla en ironía para establecer luego una conclusión como contraargumento. No sé qué jerga científica más despreciable aún que la ignorancia que ha usurpado el hombre del saber y oponía a su retorno un obstáculo casi invencible. Haría falta una revolución para devolver a los hombres el sentido común. Vino por fin del lado que menos se lo habría esperado. Luego también tiene confrontaciones o antagonismos con unas ideas con otras, unos conceptos con otros. Por ejemplo, él pues está en contra de las guerras, dicen que es uno de los motivos por los que pues el poder político desarma a través de la fuerza y a través del sentido de la propiedad a los hombres para volverlos sumisos o aceptar la esclavitud o la falta de libertad, que es un don. Él también habla de dones muchas veces. Aquí no hace mención de ello, pero sí en el discurso, sí en el tratado antropológico. Y pues contrapone, por ejemplo, las guerras con el sentido de, ¿cómo diría yo? El ser fiel a su patria, el patriotismo. Ser patriota, un buen patriota, no significa que tengas que defender la guerra, pero si hay que hacerlo, lo haces en una sociedad mínimamente organizada socialmente. El espíritu como el cuerpo tiene sus necesidades. Estos hacen los fundamentos de la sociedad, pero nosotros hacen su atractivo. Mientras el gobierno y las leyes subvienen a la seguridad y al bienestar de los hombres congregados, las ciencias, las letras y las artes menos despóticas y más poderosas quizás tienden guirnaldas de flores sobre las cadenas de hierro de que están cargados. Es decir, a través de las ciencias y las artes no genuinas, no como tendrían que haber sido si el hombre hubiera continuado evolutivamente en su estado de naturaleza, pues son las que, digamos, afloran en una sociedad superficial, ¿vale? Vana. La necesidad de los tronos. Las ciencias y las artes lo han afirmado. Potencias de la tierra, amad a los talentos y proteged a quienes los cultivan. Él habla de filósofos y de sabios. Los que tienen título de filosofía y los sabios, que son los que realmente hacen las cosas de corazón. Como él mismo se dice a sí mismo cuando empieza este discurso, que lo hace por el corazón, con su corazón. Por esa clase de cortesía más estimable, cuanto menos aparenta mostrarse, se distinguieron antaño Atenas y Roma. Bueno, habla muy bien de diferentes sociedades más desarrolladas, por ejemplo, en tiempos iniciáticos, cuando su conformación, y sí que es verdad que dice que del contrato social, que una vez instituido el corpus político o el cuerpo político o el derecho civil, frente al derecho natural, que hay una oposición y un antagonismo, hay que establecerlo bien, regiamente, desde un principio, porque si no se puede corromper. Y habla de alienación, también aquí en el discurso de las ciencias y las artes lo nombrará, al menos en el prólogo. Habla de que luego será un anticipo de lo que más hablaría después como alienación desde el punto de vista de la lucha de clases, o de la corrupción, o sobre todo de la desigualdad. Pero que no es la desigualdad el principal motivo, sino el acúmulo de riquezas. El acúmulo de riquezas, el acúmulo de fastuosidad, que hace que esa máscara de la que hablan en algunas ocasiones, en algunos tratados, haciendo reiteración del mismo concepto, con un contexto diferente desde el punto de vista de registro y de género, de lo que habla, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social y desde el punto de vista antropológico, la máscara lo que supone es que el hombre tiene una venda en los ojos porque no ve su propio desarrollo esencial, en esencia lo que tenía que haber sido. Y luego habla de los vicios, que es una consecuencia de la pérdida de la virtud. Es decir, habla del camuflaje de los sentimientos, habla de la pérdida de las buenas costumbres o de las costumbres genuinas o etiológicamente primarias
y dice, se pregunta, ¿qué cortejo de vicios no acompañará esta incertidumbre? Se refiere a que no se sabe a ciencia cierta con quién tiene uno que habérselas, que no sabrá distinguir a un amigo de un enemigo, porque tendrá que esconder sus verdaderas intenciones, o hacer amagos, o disimular. No más amistades sinceras, no más estima auténtica, no más confianza fundada, la sospecha, las sombras, los temores, la frialdad, la reserva, el odio, la traición se ocultaban sin cesar bajo ese velo uniforme y perfido de cortesanía. Bajo esa urbanidad tan ponderada que debemos a las luces de nuestro siglo. No se profanará con juramentos el nombre del amo del universo, pero se le insultará con blasfemias sin que nuestros escrupulosos oídos se ofendan por ello. No elegirá uno su propio mérito, pero se rebajará el ajeno. La meritocracia o el mérito, la meritocracia en el poder y el mérito a nivel unipersonal, a nivel de hombre, porque él categoriza muchas cosas, habla del hombre, habla del súbdito, del contrato social, habla del ciudadano en diferentes niveles semánticos de composición del lugar, de lo que significan per se. No tienen por qué significar una cosa que otra, tener similitudes, aunque sean analogías establecidas. El hombre es lo básico, el ciudadano no está sometido, el súbdito está sometido a la ley, el ciudadano a la costumbre y a sí mismo, para defenderse de los demás y de sí mismo, ante su falta de sinceridad o su falta de autenticidad. Y bueno, ahí dice que los odios nacionales se apagarán, pero será juntamente con el amor a la patria. Ahí decíamos que él denosta profundamente las guerras, pero sabe que no son evitables, son inevitables. Y por tanto el amor a la patria sí que es digamos, una buena cualidad. Ya que existen las guerras, pues el amor a la patria puede hacer que nos defendamos de los enemigos, a los que él llama extranjeros, y que hacen que pervierta muchas veces una sociedad que genuinamente se ha establecido. Cuando habla de Grecia y Roma, pues se refiere a eso, a que han venido tártaros, han venido otros pueblos extranjeros, han venido bárbaros y otras civilizaciones para corromper. Y también dice al mismo tiempo, porque emplea mucho la paradoja, que por el ejemplo de que si un extranjero viniera a una civilización desarrollada, fastuosa, pomposa, falseada, pues entendería cómo es esa sociedad al contrario de lo que realmente es, per se, en los hechos de facto. Dice, tal es la pureza que nuestras costumbres han adquirido, así es como nos hemos vuelto gentes de bien. Lo dice en ironía. A las letras, a las ciencias y las artes toca reivindicar lo que les pertenece en una obra tan saludable. Añadiré tan solo una reflexión, y es que un habitante de alguna comarca alejada que tratará de formarse una idea de las costumbres europeas por el estado de las ciencias entre nosotros, por la perfección de nuestras artes, por el decoro de nuestros espectáculos, por la cortesanía de nuestras maneras, por la afabilidad de nuestras conversaciones, por nuestras perpetuas demostraciones de benevolencia y por ese concurso tumultuoso de hombres de toda edad y estado que parecen afanados desde el alba hasta el crepúsculo por agradarse recíprocamente, ese extranjero, repito, adivinaría de nuestras costumbres exactamente lo contrario de lo que son. Es el párrafo entero el que yo he querido parafrasear sintetizadamente anteriormente con lo de los extranjeros, con las sociedades desarrolladas, con esa relación. Entonces habla de Egipto, de cuando se formó y era fértil, bajo un cielo de bronce, emplea mucho la poesía, la denotación, también la connotación, pero muchas veces no hace explícita las cosas y otras veces sí. Y dice que Egipto se vuelve madre de la filosofía de las bellas artes inmediatamente después de la conquista de Cambises, luego la de los griegos, los romanos, los árabes y finalmente los turcos, hacen que esa genuina esencia egipcia se pierda. Es otro ejemplo pragmático, porque pone muchos. Por ejemplo, es en los tiempos de los enios y de los terencios, porque tiene también conocimientos de historia. Cuando Roma, fundada por un pastor e ilustrada por los labradores, comienza a degenerar, se refiere a Rómulo el Remo, me imagino. Pero después de los Ovidios, se refiere a Ovidio Publio Nasón,
o a un emperador, no lo sé, los cátulos, los marciales y esa multitud de autores obscenos cuyos solo nombres alarman el pudor. Roma, antaño templo de la virtud, se vuelve el teatro del crimen, el oprobio de las naciones y el juguete de los bárbaros. Esa capital del mundo cae finalmente bajo el yugo que ella había impuesto a tantos pueblos, y el de su caída fue la víspera de aquel en que se dio a uno de sus ciudadanos el trío de árbitro de buen gusto. Bueno, aquí está con los ejemplos pragmáticos, ¿no? Para ejemplificantes, para que nos demos cuenta de lo que quiere decir mediante pues, párrafos en los que los ejemplos abundan para explicar ideas. ¿Vale? Son personificaciones de ideas a través de civilizaciones ancestrales. Luego dice, no es por estupidez por lo que estos prefirieron otros ejercicios a los del espíritu. No ignoraban que en otras comarcas hombres ociosos pasaban su vida disputando sobre el soberano bien, sobre el vicio, sobre la virtud, y que razonadores orgullosos, otorgándose a sí mismos los mayores elogios, confundían a los demás pueblos bajo el nombre despectivo de bárbaros. Pero estos consideraron sus costumbres y aprendieron a desdeñar su doctrina. No habla mal de los bárbaros, dice que siguen su propia evolución sistémica en contraposición al desarrollo, digamos, ostentoso de la sociedad desarrollada civil. Esto es la primera parte, he hecho un resumen bastante escueto para lo que dice y para la extensión. Luego hablaré de la segunda parte en otro vídeo, pero quiero terminar diciendo, ni los sofistas, dice él textualmente, ni los poetas, ni los oradores, ni los artistas, ni yo sabemos lo que es verdadero, lo bueno y lo bello. Pero hay entre nosotros esa diferencia, que aunque esas personas nada sepan, todos creen saber algo. El afán de las apariencias. Las apariencias pierden al hombre. Las apariencias pierden al buen ciudadano y hacen que un súbdito esté supeditado al tirano, por ejemplo, porque lo dice hiperbólicamente. Dice que el modelo de Estado peor que puede haber es la tiranía, pero aún así tiene restitución a través de un pacto social o un contrato social. Y ahí volvemos al del contrato social. Bueno, esto es un resumen bastante sintetizado. Luego viene una segunda parte. Vosotros, yo lo que propongo es que sacáis vuestras propias conclusiones y para acabar decir textualmente también que he ahí como el lujo, la disolución y la esclavitud han sido desde siempre el castigo de los esfuerzos orgullosos que hemos hecho para salir de la feliz ignorancia en que la eterna sabiduría nos había colocado. ¿Vale? Porque la esclavitud va en contra de la libertad y de la vida. Dos dones, libertad y vida, que hemos adquirido gracias al estado de naturaleza, según Rousseau, al principio de los tiempos, de cuando nos hemos desarrollado como especie primigenia o primaria. Pues saber pues de una vez que la naturaleza ha querido preservarnos de la ciencia como una madre arranca un arma peligrosa de las manos de su hijo, que todos los secretos que os oculta son otros tantos males de que os protege, y que la dificultad que hayáis en instruiros no es el menor de sus beneficios. Los hombres son perversos, peores serían aún si hubieran tenido la desgracia de nacer sabios. ¿Vale? Lo dejo aquí, aunque ya falta la segunda parte, cuando ya al final dice, cuán brillantes son estas reflexiones para la humanidad, cuán mortificado debe estar por ello nuestro orgullo, cómo sería la probidad hija de la ignorancia. ¿Serían incompatibles la ciencia y la virtud? Es otra pregunta retórica final. Pero bueno, según su propio análisis posterior, a posteriori también lo dice, la virtud es un don preciado que se tiene cuando se llega a un punto medio del desarrollo evolutivo, cuando el hombre adquiere conciencia de sí mismo, una clase para sí o una clase por sí, pero que tiene que, digamos, aceptar y acatar reglas y normas porque no hay más remedio que ajusticiar al que expropia una propiedad de otro. Eso lo dicen el origen y principios y fundamentos sobre el origen de la desigualdad de los hombres. Se pueden hacer muchas analogías de todos los tratados que ha escrito, incluso los menores, porque son apuntes que él deja para poder luego retomarlos
porque claro, él se tiene que exiliar a Ginebra, ¿vale? Porque le envían cartas, le amenazan, etcétera, se cansa de contestarlas. Es decir, vive en un estado de control y de denostación, pues que él tiene que solventar. Y desde el exilio escribe la mayor parte de las cosas que hasta su muerte, porque era francés. Espero que os haya gustado, espero que no me haya embrollado mucho. Esto es un primer análisis del discurso sobre las ciencias y las artes, pero la segunda parte la desentrañaré un poco más con tesis o con conjeturas que haya podido extraer. Si extrae alguna conclusión por mi cuenta, pues también bienvenida sea. Si alguien me la quiere refutar, pues perfecto. Porque seguramente los que saben de filosofía saben perfectamente bien que este contractualista Rousseau, positivista, es a contracorriente de su siglo. Y ya lo he dicho en otra ocasión, porque no tenía los recursos necesarios para establecer una buena teoría como la que luego desarrollaría más o Darwin en El origen de las especies, cuando habla de la selección natural, para explicar muchas cosas de cómo el hombre ha evolucionado. Bueno, hasta aquí, no quiero alargarlo más. Marisa Domenech, un saludo.